Logaritmo de un número real positivo. El logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, podemos decir eh, logaritmo en base 3 de 9, que sería 3. O también podemos decir logaritmo en base 2 de 100, que sería 50. Cabe destacar que no existe el logaritmo de los números negativos. El argumento y la base de un logaritmo son números reales positivos. La expresión log BA se lee como logaritmo de A en base B. Se clasifican en logaritmos decimales. Son los que tienen base 10, se representan por log x. La base no se escribe, queda implícita. Y los logaritmos neperianos o naturales son los que tienen base e. Este número tiene gran importancia en las matemáticas. No es racional y su valor con 6 cifras decimales es igual a 718281. Este tipo de logaritmos se representan por in, x o lx. La base tampoco se escribe, se subentiende cuando aparece in o l. Para convertir de exponente a logaritmo, se utiliza la definición o fórmula que es log a y es igual a x. Si y solamente si y es igual a por x. Por ejemplo, eso quiere decir que tenemos que sustituir x. Por ejemplo, 5x es igual a 25. X es igual a logaritmo en base 5 de 25. Para hacer lo contrario, que es de logaritmo a exponentes, se aplica la misma fórmula sustituyendo x. Logaritmo en base 2 de x es igual a 3 y x es igual a 2 al cubo. Gracias por su atención. Algunas propiedades de los logaritmos. Empezamos con el logaritmo de la base. Significa que si la base y el argumento de nuestro logaritmo son iguales, el resultado va a ser la unidad. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo base x de x, va a ser igual a 1. Una variante de esta es el logaritmo de base y argumento iguales pero en potencia. Es decir, que si tenemos un logaritmo con una base igual al argumento y este argumento es una potencia, el resultado va a ser el exponente de esa potencia. Por ejemplo, logaritmo base a de a a la n es igual a n. El exponente n va a ser nuestro resultado. Por último, el logaritmo de la unidad. Significa que el logaritmo en cualquier base x de 1 va a ser igual a 0. Ahora veremos otras propiedades de los logaritmos. En la propiedad de un producto realizamos una suma entre los logaritmos de los factores del producto. Dígase, si tenemos logaritmo base x de a por b, vamos a sacar los logaritmos de los factores. Logaritmo base x de a más logaritmo base x de b. Por ejemplo, tenemos logaritmo base 2 de 4 por x. Fíjese que los logaritmos van a tener la misma base. Y decimos, logaritmo base 2 de 4 es igual a 2 y el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Sumamos y nuestro resultado será 5. En la propiedad de un cociente se va a realizar una resta. Esta resta va a ser entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. Por ejemplo, si tenemos logaritmo base x de a entre b, decimos el logaritmo base x de a, que es el dividendo, menos el logaritmo base x de b, que es el divisor. Por ejemplo, si tenemos logaritmo base 2 de 8 entre 4, va a ser igual al logaritmo base 2 de 8, que es 3, y el logaritmo base 2 de 4, que es 2. Realizamos la resta y nos resulta 1. En las propiedades de los logaritmos de una potencia, lo que realizamos es una multiplicación entre el exponente del logaritmo y el logaritmo de la base. Por ejemplo, si tenemos logaritmo base x de a a la t, tomamos el exponente que es t y lo multiplicamos por el logaritmo base x de a. Es decir, por ejemplo,
El logaritmo base 2 de 8 a la 4 va a ser igual al exponente, que es 4, multiplicado por el logaritmo base 2 de 8. El logaritmo base 2 de 8 es 3, así que 4 por 3 resulta 12. La siguiente propiedad es la de un radical. Aquí realizaremos una división entre el logaritmo del cociente y el índice de la raíz. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un logaritmo base x de raíz de a con índice b, nos va a resultar el logaritmo base x de a va a ser nuestra base, y como exponente tendremos el cociente del radicando y el índice de la raíz. Nuestro índice era b, así que tenemos 1 entre b. Luego aplicamos la propiedad de una potencia y decimos 1 sobre b va a ser multiplicado por el logaritmo base x de a. Por ejemplo, si tenemos logaritmo base 2 de raíz de 8 índice 4 va a ser igual a el cociente del logaritmo del radicando y el índice de la raíz, que es 4. Así que 1 entre 4 multiplicado por el logaritmo base 2 de 8. El logaritmo base 2 de 8, como dijimos, es 3, así que multiplicamos 1/4 por 3 y nos va a resultar 3/4. Por último, tenemos la propiedad de cambio de base. Esta tiene distintos usos. Por ejemplo, en una operación algo compleja podemos utilizarla para simplificarla, o si estamos utilizando logaritmos de distinta base, podemos llevarlo a la misma base utilizando esta propiedad. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo base a de x y queremos cambiar la base, elegimos nuestra nueva base, en este caso va a ser b, y vamos a buscar el cociente entre el logaritmo base, la nueva base que escogimos, y el mismo argumento, y el logaritmo base b de a. A, como pueden ver, era la base anteriormente. Por ejemplo, si estamos buscando el logaritmo base 8 de 4, vamos a cambiar la base a la base 2 y decimos logaritmo base 8 de 4 va a ser igual al cociente entre el logaritmo base 2 de 4 y el logaritmo base 2 de 8. Como pueden ver, el 8 era nuestra base anteriormente. Y decimos el logaritmo base 2 de 2 al cuadrado entre el logaritmo base 2 de 2 al cubo va a ser igual a 2/3.